noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Aquí en este jueves 10 de abril de paro general. Tercer paro que le hacen al gobierno de Javier Milei. Les vamos a estar contando todo lo que pasa, porque info es lo que sobra. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Efectivamente, info es lo que nos sobra. ¿Qué día? Bueno, raro el día, ¿no? Porque si bien hay colectivos, porque la UTA asegura que hubiera adherido al paro, pero que con la conciliación obligatoria fue imposible adherir al paro, lo cierto es que nosotros cuando veníamos para acá, para la ciudad de Buenos Aires, muy tempranito de la mañana, vimos las calles vacías. Si bien los negocios están abiertos en su mayoría, el cuentapropista, el que tiene un kiosco, un café, un negocio en el barrio, ese abrió y trató de que sus empleados llegaran a trabajar de alguna manera, porque no hay trenes ni hay subtes y hay algunos colectivos donde todo el mundo viaja muy apretado hoy. Lo cierto es que se nota que la actividad no es normal. Hay que decir, se nota la ausencia de los trabajadores del Estado, de los docentes. No hay aerolíneas, hoy prácticamente no hay ningún avión que esté saliendo. Algunas aerolíneas, como el caso de Flybondi y JetSmart, mudaron algunas operaciones indispensables al aeropuerto de Ezeiza porque Aeroparque está completamente paralizado. Aerolíneas Argentinas suspendió 258 vuelos y tenemos días, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de la alimentación, todo lo que tiene que ver con la industria, hoy está parado y no trabajan. Sí, a mí, por ejemplo, me decía un amigo ayer a la noche que tiene una mini pyme, digamos, una pequeña industria, que laburaban porque, como había colectivos, los chicos podían llegar a trabajar. Con las consideraciones del caso de que llegan más tarde, con demoras, porque bueno, el colectivo no está dando abasto para reemplazar los trenes y los subtes que hoy no funcionan. Por supuesto. Como decía, ¿no? Hoy a la mañana a mí me tocó agarrar General Paz con el coche, en un horario que por lo general está totalmente atascado, para el lado de Panamericana, y para los que se ubican, llegué a 70 kilómetros por hora hasta Parque Sarmiento, una entrada antes de lo que es General Paz, que por lo general estás totalmente trabado. Se notaba mucho la ausencia de camiones, Ale. Sí. Como los camiones no están circulando, eso ayudó mucho a destrabar el tránsito, porque si bien hay colectivos en la General Paz, en Lugones, en Cantilo, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, se nota que no están los camiones que muy temprano hacen la distribución de alimentos, que por logística circulan por esos lugares. Exacto. Entonces, si bien había muchos autos, porque mucha gente sacó el auto, el que tiene y puede para moverse hoy, lo que se notaba era la ausencia de los camiones. Sí, exacto. Así que bueno, acatamiento dispar, la gente está laburando. La verdad que esto de hacer paro siempre termina perjudicando. El cuentapropista tiene que salir a laburar, porque si no, no cobra. Si vos no facturás, lógicamente, no te alcanza la plata. Y perdés un día de trabajo.
Según la UADE, el Instituto de Economía de UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, se calcula que el paro de hoy implica la pérdida de unos 200 millones de dólares, o sea, unos 200 mil millones de pesos por esta paralización. Perdón, viste que estaba ahí escribiendo, contestando mensajitos, me están diciendo que le vamos a estar contando una jugada de nuevo del PRO. Yo la verdad que hay algo que no me entra en la cabeza, ¿no? Parece el síndrome de Estocolmo. El PRO de nuevo va a salvar a Milei. Ah, bueno, listo. Cerrame la 8. El PRO de nuevo va a salvar a Milei en la comisión que se va a investigar el caso Libra. Mira. Porque viste que ayer hizo una jugada que permitieron que se unieran interbloques. Entonces el PRO se juntó con el MID y también lo llevó a Ricardo Garramuño del Movimiento Fueguino. Entonces hicieron un interbloque. Y entonces, ¿qué pasa? Como hicieron un interbloque y sumaron más de 40 diputados, con esos del MID y con Garramuño, le corresponde un diputado más dentro de la comisión bicameral. Y lo mismo hizo La Libertad Avanza, con Paula Modeo de la Tucumana, y le corresponde uno más. Entonces llegaron a 13 legisladores cada uno adentro de la comisión. Y que entonces no le corresponde tampoco la presidencia a Unión por la Patria. Bueno, mañana es el último día que tienen para presentar quiénes van a integrar la comisión. Me acaban de decir que por el MID va a ir Oscar Sago. Por el PRO, que tiene que ir, tiene 3, lo que está definido es que ya vaya Cristian Ritondo. Uh-huh. Y están viendo cuáles son los otros 2 que van a ir. Esto desde ahora, lo acaban de presentar, en este momento. Ahora, en los grandes temas que le importan a la gente, ¿no? Sí, bueno, pero pará. Lo que pasa, yo te voy a decir algo. Esto no le importa a nadie. La gente tiene que comer. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos a 2 meses de las elecciones. Y si vos tenías a la oposición fogoneándote todas las semanas el caso Libra, sí, claro, y convocándote a la comisión, porque ya habían dicho que querían convocar a Karina Milei, querían convocar pero ya le habían salvado ayer a Karina Milei y a Manuel Adorni. Sí, pero la querían... O sea, los dejaron afuera de tener que ir a declarar, cosa que va a tener que hacer el ministro Caputo y va a tener que hacer el jefe de gabinete Guillermo Franco. Exacto. Entonces, si vos tenés toda la semana fogoneándote este escándalo, bueno, sí. Ahí se complicaba el panorama, porque lo ibas a tener en la cartelera, en la tapa de todos los portales de noticias, y esto generaba un ruido importante. Bueno, ahora esto se va a trabar. Unión por la Patria, mientras tanto, estaba viendo, a ver... ¿Qué vuelta de rosca le puede dar? Claro, si podía cooptar a algunos diputados para sumarlos. Ahí estaba Mirabilia, el de Santa Fe, y hay 1 o 2 diputados más que también estaban dando vueltas y lo podía sumar para tratar de agarrar un legislador. Bueno, toda esta rosca, pero pará, el gobierno está haciendo rosca. No es que, viste, que no detestamos la casta. El gobierno está más casta que nunca. Ah, claro, tenés razón, claro, no me había dado cuenta. Claro, el gobierno está más casta que nunca. Entonces, Pero para ellos hoy la casta son los sindicalistas. Hoy digo. Claro. Entonces, bueno, hay que ver si esto ocurre y qué es lo que puede llegar a pasar. El otro tema, Cande, tiene que ver con una reunión que hubo dentro del peronismo, en Unión por la Patria, en donde estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que juntó a varios intendentes que le responden, en donde confirmó efectivamente, como habíamos anticipado, que va a ser candidata a diputada provincial por la 3ª sección electoral, pero bajo el discurso de la unidad. Ajá. No van a ver, Cristina, si hay algo que es pragmática. Sí, claro. Siempre fue pragmática. Eso no lo dudamos. Después, si está bien o está... Eso es otra cosa. Pero fue pragmática. Bueno, ahora sabe que si se pelean con el gobernador Kicillof, pueden perder la provincia. Claramente. Si van en listas separadas, querés decir. Exactamente. Eso es lo que no va a suceder. Para que eso ocurra, alguien me dijo, hay que correr lo máximo del medio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno,
habrá que ver cómo se lleva adelante toda esta historia. Pero ayer bajaron tanto en la UOM, en donde estuvo Kicillof, en Mar del Plata, como en el sindicato mira, te voy a decir que era de peaje, pero me parece que no es de peaje, donde estuvieron reunidos ayer, bajaron el discurso de unidad. Y recién Carlos Bianco, sí, en el medio de lo que tiene que ver con las negociaciones, porque ahora también hay que ver si se suspenden las PASO en la provincia de Buenos Aires. Claro, el proyecto para suspenderlas entró a la legislatura, pero hay que ver si se puede hacer. Exacto. A mí me da la sensación de que se van a suspender las PASO. Eso es lo que a mí me si cuentan. Si consiguen tener una unidad por afuera antes, si no tendrán que ir a las PASO. Exactamente. Pero lo que a mí me cuentan es que van a tratar de hacer todo para suspender esas PASO. En el marco de todo esto, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se reunió recién, hace minutos nada más, con Lisandro Catalán, quien es el segundo del Ministerio del Interior, para analizar todos los pasos a seguir para ver quién se hace cargo de la elección en la provincia de Buenos Aires. Las boletas van a ser impresas por el gobierno provincial. Pero es muy factible que lo que tenga que ver con la seguridad de los comicios la brinde el gobierno nacional. Claro, que ese era un tema que preocupaba mucho en la provincia porque nunca la bonaerense ha quedado a cargo de la seguridad de los comicios. Y eso preocupa Nunca mucho. se habían desdoblado las elecciones. Y eso preocupa antes. mucho. Por ahí es donde viene el tema, y que no es un tema menor, ¿no? Claro. Es un dato más que importante. Esto por un lado. Por el otro, Cande, explotó la guerra comercial y nos puede afectar a nosotros. Wall Street, mi lectura es que Wall Street le ganó la pulseada a Donald Trump. Para mí. Otro me dice, no, fue una jugada brillante de Trump. Es muy difícil saberlo. A ver, también podéis imaginar que Trump hizo todo esto porque tenía algún interés en suba y baja de activos de los mercados. Pará, ayer a la mañana, yo no tengo un mango, pero ayer a la mañana el tipo puso, es momento de comprar. Y ahora, o sea que cuando quiso que bajaran, y cuando quiso que subieran. Lo cierto es lo siguiente, a ver, Argentina queda, como muchos otros países del mundo, atrapada en un fuego cruzado entre Estados Unidos y China. Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros, como a todos los otros países a los que se les va a aplicar el arancel del 10% adicional a los aranceles previos, porque este arancel del 10% es un adicional, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Argentina va a quedar en 20. No, esto es en así. 25 a 0. Argentina tenía, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto, porque en esto ANCHAM me ayudó muchísimo, me informó y nos informó a todos en los aranceles que paga Argentina cada vez que quiere llevar algo a Estados Unidos y que le cobra a Estados Unidos cada vez que Estados Unidos nos quiere vender algo a nosotros. Sí. Por ejemplo, antes de todo este despelote, para ser clara, Estados Unidos nos cobraba un 4,6 si Argentina quería vender alimentos argentinos en Estados Unidos. Sí. Y nosotros le cobrábamos a Estados Unidos un 16% para traer alimentos de Estados Unidos. Claramente estábamos desbalanceados. Cuando Trump aplica este 10% adicional, nosotros tenemos que pagar ahora un 14,6, que obviamente para quienes producen alimentos en Argentina y le venden a Estados Unidos es un 10% que se agrega y pierden rentabilidad, pero cuando vos te fijas queda equiparado con el 16 que le cobramos nosotros a cualquier producto estadounidense vinculado a la alimentación que quiera entrar. O sea, quedamos como pardos, empatados. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, pero tengamos en cuenta que había un arancel en el caso de alimentos de 4,6 que se suma al 10%. En el caso de plásticos, nosotros le cobrábamos a cualquier plástico o cosa derivado de plástico que ingresara a Estados Unidos un 11 y ellos nos cobraban solamente el 1. Al agregar el 10, quedamos más o menos empatados. Y así con distintos productos. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre aquellos países que tienen el arancel del 10%, que ya entró en vigencia el sábado pasado, y aquellos que todavía no? Claro, nosotros, todos los que somos del arancel menor, desde Argentina hasta Singapur, ya quedamos, este arancel ya se empezó a cobrar y queda vigente. En cambio, tanto para la Unión Europea como para otros países que tenían aranceles diferenciados, esto no va a entrar en vigencia, van a esperar 90 días, salvo para China. Porque empezaron, truco, quiero retruco, quiero vale 4. Entonces, 125. 125 terminó siendo el quiero vale 4 de Trump a China, es lo que le va a cobrar a los productos chinos. Vas a ir a Estados Unidos y no vas a ver un producto chino ni de casualidad. Escucha, ¿vos no decís que esto es para negociar? Sí, pero con China las negociaciones no son tan sencillas.
Y no parece que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a negociar con quién es su principal competidor sobre quién va a ser el país que lidere hacia dónde va el mundo comercialmente. Claro. Claramente es una pelea entre dos titanes y ahí no hay mucha negociación. ¿Hay negociación con la Unión Europea? Sí, porque la Unión Europea ya dijo, ok, dejemos todo en suspenso 90 días y sentémonos a conversar. ¿Hay negociaciones de Estados Unidos con Japón? Sí, lo dijo el mismo Donald Trump. Van a venir de una comisión importantísima de Japón a conversar conmigo. ¿Hay conversaciones con China? Y difícil. Muy difícil. En el medio, este sacudón de los mercados nos complica a todos y en un ratito te voy a contar qué pasa con la Argentina, el acuerdo con el fondo, en este escenario de tembladeral y tsunami comercial que hay en el mundo. Bueno, esperemos que no nos afecte, o que nos afecte lo menos posible. Lo menos posible. Estamos en comunicación ahora con el diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Buenas tardes, Candelaria, Alejandro, un gusto de saludarlos. Bien, gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿cómo estás viendo bueno, la interna que se ha dado en Unión por la Patria, en donde nosotros recién contábamos que pareciera ser que desde los dos sectores empezaron a bajar un poco lo que tiene que ver con la discusión para tratar de llegar a una lista de unidad? Y en el medio de todo esto, Gustavo, te pregunto, ¿qué va a pasar con las PASO? Bueno, para ir por el final, por lo último, las PASO debieran ya no estar más, porque de todas las bancadas, no solamente los sectores de Unión por la Patria, sino que de distintos otros sectores que componen el arco ideológico partidario de la legislatura bonaerense, se han presentado iniciativas para suspenderlas o derogarlas. Y está suspendida también la PASO nacional. Con lo cual creo que y ahora hay, además del proyecto que presentamos nosotros, hay un nuevo proyecto del gobernador. Sí. El proyecto de ustedes era el de Esla y Man. No, el proyecto nuestro era un proyecto que se presentó después del de Slayman, porque le faltaba algo, no era por ponerle más palabritas, sino que el proyecto de Slayman suspende la ley de las PASO, pero después no fija una cantidad de otras cosas que son imprescindibles fijar, porque si suspende la ley integralmente, la ley electoral integralmente, no queda claro cuál es el periodo de alianzas, en qué tiempo se inscriben los candidatos, y todo eso estaba, digamos así, subsanado en el proyecto que presentamos, que si estás de acuerdo en lo primero, estás de acuerdo en lo segundo, porque es instrumental. Con lo cual, debieron ya estar sancionándose la ley. De hecho, el día que hubo sesión en el recinto, quienes componemos... somos miembros de la bancada de Unión por la Patria, enrolados en el movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Kicillof, fuimos al recinto a votar y no le dieron quórum. Entonces yo espero que verdaderamente se pueda converger rápidamente, porque todos los sectores han firmado algún proyecto con variantes acerca de suspenderla. Lo más lógico sería que se suspendan. Y Gustavo, ¿y ahí cómo juega tanto quienes responden a Sergio Massa como que responden a Cristina Kirchner? Mira, yo con mayor claridad te puedo decir cómo vemos nosotros, desde la perspectiva que impulsa el gobernador Kicillof, las cosas. No hay que mezclar la concurrencia electoral, la doble elección en un día, con la suspensión de las PASO. ¿Por qué? Porque si vamos al fondo de las cosas, la elección concurrente no se puede hacer. No es un antojo, no es antojadizo, no es una especulación, no es una intención aviesa, es asumir la realidad de las cosas, y te lo paso a explicar. A ver. La ley que crea la boleta única de papel, que se creó hace mucho menos de un año, después de octubre creo que fue, establece que los candidatos nacionales se tienen que votar en lista separada y urnas separadas que los candidatos provinciales y los municipales. Eso implica 2 urnas. Si vos haces toda la elección en un día a partir de esta ley con 2 urnas, tenés una elección que dura 30 horas. Sí, que es lo que ya pasó en la ciudad de Buenos Aires con menos, con el paso, es un caos. Es un caos. La boleta única electrónica fue un caos, y la boleta única de papel va a ser otro caos. Y yo no me gusta hacer aseveraciones en el aire, sino que me gusta, por una cuestión de respeto a la audiencia y a ustedes mismos, participarlos en el razonamiento. Pónganle 3 minutos a cada votante por urna.
tomemos una mesa tipo de 350 electores, 351 electores, que vaya a votar el 70%, el 75%. Con esa cantidad tenés solamente de voto puro a 3 minutos por urna, que es como que todo anda volando, a 3 minutos de promedio es como que todo sale bien. Sí. Es el día soñado, impecable, no se confundió nadie se quedó un ratito más, Sí. y no se perdió... Tenés 1000 minutos, No falló tenés nada. minutos, tenés casi 16 horas. De movida, con eso ya estás depende de cuántos electores pongas, estás en 20 horas, 24 horas. Claro, Y después tenés claro. que agregarle doble registro, doble recuento, tenés que agregar los tardanzas promedios que siempre hay en la apertura de una mesa, tenés que pensar que extendiéndose todas esas horas vas a tener que operar algún tiempo de asistencia alimentaria, vas a tener, para las personas que están controlando la mesa, va a haber necesidades de orden humano de todo tipo, que hacen una elección de 30 horas. Claro. Y una elección de 30 horas, si querés regatear un poco, hacela de 24. Una elección de esa cantidad de horas es una elección por definición caótica. Entonces, el gobernador cuando dice desdoblar la elección, el gobernador Kicillof cuando lo dice, cuando lo decreta, está tomando primero una decisión para la cual está investido por atribuciones que establece la Constitución, artículo 144, inciso 7. Pero además de tomar esa decisión investido por la Constitución de la provincia de Buenos Aires y haciendo lo mismo que hicieron todos sus gobernadores antes, desde el 83 a la fecha, en las 20 elecciones que se llevaron a cabo, que todos sacaron un decreto, además de hacer lo que hicieron todos, y es lo que dice la Constitución, está tomando en cuenta una realidad, que es que la elección de concurrente es inviable, es materialmente inviable. Luego puede haber interpretaciones de orden político, puede haber a quien le guste más, a quien le guste menos, pero la realidad es que eso no se va a poder evadir. ¿Y qué pasaría si se desconoce lo que han dictado todos los simulacros y se lleva igual a cabo la elección de manera concurrente? Bueno, va a haber un caos, Milei va a volver a hablar mal de la democracia, de las instituciones, va a sacar su partido del caos, porque ellos sacan partido del caos. Su métier, el métier de los Bullrich, de las Bullrich, de los Milei es el caos, es hacer pasar la idea de que en vez de instituciones hace falta un orden marcial y no un orden inteligente. Eso es lo que ellos piensan. Entonces no se puede avenir el gobernador que está llevando a cabo una gestión en la provincia de Buenos Aires que es el mejor ejemplo de un modelo diferente al de Milei. No puede ir incautamente, ingenuamente, no lo haría ningún líder lúcido, a concurrir a una elección duplicada, 2 elecciones en un día con este riesgo. Está bien, pero entonces me das a entender que Cristina no es una líder lúcida, porque ella fue la que pidió las concurrentes. Bueno, yo no puedo decir eso de ninguna manera y no lo respaldo. Entiendo que es una conclusión, digamos así, de tipo No, se desprende mecánico. Sí, qué sé yo, digo. No, bueno, yo digo, lo que pasa es que Cristina no está gobernando la provincia de Buenos Aires. Y ahí aparece otro problema, no es justamente no se puede hablar de falta de lucidez en Cristina, que lo ha demostrado en todas las circunstancias, pero Cristina no está gobernando la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde aparece otra cuestión, que es que no se puede gobernar en nombre o por las ideas de otro. Los gobernantes tienen que gobernar. Si no, tenemos experiencias como las que ya hemos vivido en Argentina, donde termina siendo frustrante para el pueblo y para el conjunto de personas que quieren defender un modelo distinto al de Milei. ¿A qué se refiere usted, diputado? ¿A la experiencia de Alberto Fernández? A la experiencia de Alberto Fernández. Ha sido una experiencia frustrante. A Milei se llegó por el camino de Alberto Fernández. Entonces, para salir de Milei hay que tomar nuevos caminos. ¿Y usted cree que es culpa solo de Alberto Fernández o el peronismo debería ser una autocrítica en este punto? Digo, ¿la llegada de Milei es un resultado de un comportamiento errático del peronismo o solo de la gestión de Alberto Fernández? Bueno, la gestión de Alberto Fernández fue el peor gobierno de una identidad nacional. Me refiero, ha sido un gobierno que fracasó, y el fracaso más importante de todo, más allá de todas las autocríticas que siempre hay que hacer, siempre hay que estar abierto a la autocrítica y siempre hay que repasar con humildad las cosas que se han hecho para que las cosas puedan salir mejor. A mí me tocó gobernar 8 años en una ciudad como Mar del Plata, desde Acción Mapatense, que es nuestro partido vecinal, aliado en Unión por la Patria hoy, y
y me doy cuenta, y pude verlo con mis propios ojos y con mi propia experiencia personal, de que siempre hay cosas para hacer mejor, siempre se puede hacer mejor. Sin embargo, está simbolizado en un gobierno que tuvo problemas de liderazgo, que tuvo problemas de simbolizar, de credibilidad en términos de quién mandaba, quién regía, quién conducía. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, no es un problema de falta de lucidez, todo lo contrario, no quiero decir eso de ninguna forma, ni sugerirlo de la expresidenta, que ha sido brillante en sus gestiones, pero sí quiero decir con mucha claridad que el que gobierna es Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Bien. Y si Kicillof fuera un poder vicario que hiciera las cosas en representación de otros, se estaría equivocando y estaría perjudicando a los bonaerenses. Por lo tanto, respaldo la decisión que tomó de hacer una elección desdoblada, por todos los argumentos que dijimos hasta recién, y por la responsabilidad también que tiene Kicillof. Es necesario construir una alternativa desde la provincia de Buenos Aires para toda la Argentina. Es necesario construir una alternativa que vuelva a recuperar la confianza del pueblo, para recorrer otros caminos y llegar a otro lado. ¿A qué lado queremos llegar? A un país que no se vuelva el liberalote en medio del proteccionismo rampante en todo el planeta. Todas las naciones protegen su industria. Tenemos un presidente que regala el mercado argentino a los productos importados y perjudica a la industria nacional. Tenemos un presidente que regatea la inversión en ciencia, en tecnología, en educación, y cree que las cosas se resuelven con más gendarmes en la calle. Tenemos un presidente que se presenta ante el mundo a la espera de la caridad de Trump. Milei depende de la caridad de Trump. Necesitamos en este mundo, donde las naciones hacen valer sus intereses, un proyecto nacional que reivindique la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Por supuesto vamos a estar durante toda la campaña que se viene en contacto. Y véanlo venir, porque vienen cosas buenas. Gracias, Gustavo. Bueno, te mandamos un abrazo. Gustavo Pulti, diputado provincial por Unión por la Patria. 27 pasaron de la 1. What it is, what it's gonna be, no, I can't call it. All I know is I had to step up, speed it up, cut the chase, go in for first place before the mother cats try to get ya, moving them hips, killing me with every 27 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Se nota la tensión, en el peronismo. Se nota, claramente. Qué pelea esa, ¿no? Pero, a ver, para que nuestros oyentes traten de entenderlo igual que nosotros. Axel Kicillof no quiere ser el próximo Alberto Fernández. Sí, tal cual. Ni quiere que le digan que es el próximo Alberto Fernández. Y además, te hago un paréntesis. Está en todo su derecho. Sí, claro. Como gobernador, de querer hacer su camino y de que no le marquen todo el tiempo la conducción. Ya en su momento le hicieron los cambios en el gabinete, se lo sacaron a Carlos Bianco en la gestión anterior, le pusieron a Insaurralde hasta que explotó el despelote de Insaurralde, ¿no? Claro, por eso digo. Y además, vos pensá, hagamos este ejercicio. Mauricio Macri le bloqueó el camino a Horacio Rodríguez Larreta y después a Patricia Bullrich. Y el PRO está donde está. Cristina Kirchner le bloqueó también el proyecto a Alberto Fernández, más allá de que ella fue la que lo puso, le bloqueó el proyecto a Alberto Fernández. ¿Había un proyecto de parte de Alberto Fernández? Pero le bloqueó el gobierno, le intervino el gobierno y fue la que se lo la que puso piedras todo el tiempo para que al gobierno le fuera mal. Más allá de la pandemia, más allá del desastre de Alberto, pero más allá de los méritos propios de Alberto. De los méritos propios, sí, de los errores no forzados todo el tiempo. Bueno, pero fue Cristina. El único... de esto emerge Milei. Y Milei hoy entiende que la única manera que él tiene de gobernar es haciendo un verticalismo como siempre fue el peronismo. Uh-huh. Que el que gobierna es el que decide y nadie puede salirse de sacar los pies del plato. Y hoy Milei es el único que en esta atomización de todos los partidos políticos es el único que va a ir solo y enterito en todas las elecciones. Entonces después habrá que ver si esa atomización
y esto me parece que es lo que entendió Cristina, Sí. en el marco de la pérdida que le había dado el golpe que le asestó Kicillof, fue decir, bueno, pará. Bajemos los decibeles, Sí, claro. vayamos por lo que nos queda, porque los gobernadores, como nosotros le contamos acá, van a salir a jugar de testimoniales, ¿eh? Le van a llenar la lista de testimoniales. Lo mismo que pasa acá en la ciudad. Eso para la gente es un bajón. ¿Qué querés que te diga? Sí, claro, para todos. Las candidaturas testimoniales fueron malas en su momento y siguen siendo malas ahora. Claro. La gente está cansada de ese tipo de prácticas, está cansada de que no haya dirigentes que de verdad estén dispuestos a arriesgarse, a decir, me bajo de una cosa que puede parecer que tengo la vaca atada y me voy a correr el riesgo de ser candidato en otra, o dejo un lugar seguro para arriesgarme por otro, porque considero que soy útil en otro lugar. Pero escuchame una cosa, ¿qué pasó con la Corte Suprema de Justicia? Que no hablamos todavía. Un papelón. El fracaso del gobierno. Del gobierno, por no rotundo. Claro, por no querer, o sea, por insistir con un tipo más casta. Porque no ven, los políticos no ven que cuando se empacan con algo, termina generando una resistencia y en general eso es muy difícil que salga. No, pero además lo que vos decís, Lijo dijo, no, yo no voy a dejar mi lugarcito como juez federal hasta que no me aseguren que voy a quedar en la corte para toda la vida y voy a cobrar mi sueldo toda la vida sin pagar ganancias, dale. Claro, bueno, y eso fue, y después esto lo termina pagando García Mansilla, que si bien uno puede o no estar de acuerdo con su lineamiento ideológico, yo la verdad que... Sí, no, pero había dicho que no iba a asumir por decreto y terminó asumiendo por decreto. Por eso, digo... Pero consistencia cero. Consistencia cero. Pero digo, el tipo termina pagando por la resistencia con Lijo. Sí. Y por la resistencia. Y ahora habrá que ver cómo el gobierno negocia o no lo que pasa con el tema de la justicia. Porque vos tenés 160 puestos vacantes. Si yo fuera el gobierno esperaría y enfriaría un poquito la cosa, ¿no? Claro. Entonces vos vas a tener... Porque fue muy alevoso la defensa encendida de García Mansilla de parte de Santiago Caputo y el grupo que lo rodeaba. Y terminó como terminó. Claro, por eso, ¿no? Y a partir de eso vas a tener unas vacancias, que eso es un gran reclamo de los de los gobernadores. ¿Qué está pasando con la vacante que tenemos en la justicia? Porque tienen las causas paradas en las provincias, porque uno lo mira siempre desde el ombligo de la capital federal o de Buenos Aires, pero el país son 24 provincias. Es verdad. Y pasan cosas afuera. Y esto es lo que nos está tratando. Mira, hablando de lo que pasa afuera y de las provincias, vamos a hablar con un ex gobernador de la provincia de Salta, con Juan Manuel Urtubey. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás viendo el panorama que si bien el gobierno pareciera ser que está por un buen camino, algunos datos empiezan a marcar algunos puntos oscuros? Yo creo que esto es consecuencia cuando creemos que las cosas se resuelven mágicamente, ¿no? Cuando las cosas se resuelven, ¿viste? Esa cosa de soy tan eficiente que un problema que en el mundo entero lo resuelvo en una década, yo lo resuelvo en un año. Y lo ataste con alfiler, entonces al primer vendaval que tenés empezás a tener problemas. Y eso es lo que está pasando con la Argentina. Me parece que no es sustentable el modelo que se está llevando adelante en el país, más allá de que pueda mostrar a corto plazo avances, en la medida en que no están sostenidos sobre base firme, no te van a durar mucho. Ese es el problema que yo estoy viendo, y hoy empezamos a sufrir algunas consecuencias, ¿no? Y desde, digamos, el gran argumento del gobierno de Javier Milei, algo que creo que ninguno discute, es la baja de la inflación, ¿no? Ha conseguido algo que todos buscaban, desde todos los sectores políticos, la sociedad buscaba la baja de la inflación, pero esto trae aparejado, o sea, después está la discusión, ¿no? Si vos la inflación la traes con recesión, la traes con pérdida de puestos de trabajo, pero por otro lado sale ayer un índice, o sea, el INDEC te marca que hay un crecimiento intermensual en la construcción y en la industria. Digo, ¿cómo evaluás todo esto, Juan Manuel? Mira, cuando empezás a pelear para mostrar índices, es porque no podés mostrar que la gente viva mejor. Y mi percepción es que en la Argentina está claro que la gente no vive mejor.
¿Estamos solucionando algunos problemas macro? Pareciera que sí, vuelvo a decir pareciera, porque la solución en definitiva no aparece con mucha sustentabilidad, digamos, la necesidad y la obsesión por tratar de conseguir unos cuantos pesos del Fondo Monetario, un poco más, después de una cosecha récord que tuviste, después del blanqueo que tuviste, después del RIGI que tuviste, está empezando a parecer que no hay plata que te alcance. Y te agrego algo más. El gobierno pensó que con la baja de la inflación le iba a alcanzar para llegar a las elecciones de medio término de octubre y probablemente salir airoso de esa situación. Ahora, en el gobierno ya están pensando en que después del acuerdo con el fondo lo que viene es levantar el cepo en agosto para poder mostrar otro logro económico que no sea solo la inflación, porque con la inflación sola, como la gente sigue sin alcanzarle la plata, no alcanza. ¿Vos notás que en el gobierno, o percibís que en el gobierno hay preocupación en estas últimas semanas, después de varios traspiés políticos, además de cierta complicación del fenómeno económico? Yo no te puedo decir si veo que haya preocupación, porque lo que estoy viendo es como que no hay registro social, o sea, la calidad de vida no aparece como una de las máximas preocupaciones del gobierno. El gobierno obviamente trabaja, porque se supone que trabajan para que a la gente le vaya bien, pero trabaja sobre la base de ver de qué manera puede mostrar logros de la macro. Pero claro, si vos bajás la fiebre del paciente matándolo, sí, no tiene fiebre porque está muerto. Bueno, lo que estamos viviendo en la sociedad argentina, digamos, es medio fuerte la comparación, pero lo que estamos viviendo en la sociedad argentina es una brutal caída de la actividad económica, y si yo empiezo a encontrar un índice, porque claro, guarda, podemos llegar a empezar a encontrar algunos índices que den favorable, porque estamos comparando cómo estamos respecto de la debacle de hace exactamente 12 meses. Claro. Entonces, primer semestre fue catastrófico, el primer semestre de claro. Entonces, nosotros vamos a compararnos con el peor de los mundos y vamos a decir, y sí, estamos un 5% arriba del peor de los mundos, de cuando te caíste un 20%. O sea, por decir un número, no tomemos ese. Sí, pero por eso, perdón, es el problema. Perdón, Juan Manuel, yo por eso te destacaba el intermensual, que daba un 0,5, si mal no recuerdo, en tanto en la construcción como en la industria, que digamos de eso es donde el gobierno se agarra para decir, bueno, fíjense que vamos creciendo, aunque sea de manera ínfima. Pero a mí hay algo que me preocupa y que me gustaría conocer tu mirada, sobre todo lo que está pasando en el interior. ¿Cómo ves vos lo que está pasando en Salta? Esto que vos decís, ¿no? El índice de actividad que está caída, que la gente no llega, que no le alcanza la plata. Hoy los gobernadores están obteniendo recursos de parte de la Nación para poder sostener todo el andamiaje provincial. Mira, hay dos cosas a discutir. Una son los recursos en términos de lo que habitualmente hablamos como federalismo fiscal, sí. Es la plata que te da de la transferencia provincial. El problema es la falta de federalismo económico, el problema es la falta de políticas públicas que te permitan que haya actividad económica en el interior. Ese es el problema. O sea, hoy estás castigando severamente la actividad, el agregado de valor en el interior de la Argentina. Entraste con una gran agresividad en lo que es la importación, por ejemplo, en todo lo que son agroalimentos a la Argentina, y eso le está pegando a las economías regionales con una fuerza tremenda. Y no estoy hablando desde la lógica, le llamemos corporativa, de decir yo quiero privilegios. No. Estamos hablando de que un productor de nuestra región le paga en términos de impuestos y un montón de cosas al Estado gran parte de su rentabilidad, y el que viene de afuera viene, por ejemplo, con IVA y ganancia diferencial eximido. O sea, la Argentina está, lo que históricamente pasa en el comercio internacional es que se denuncia a los países porque protegen a su producción interna castigando a la externa. Acá castigas a la interna para beneficiar a la externa, una cosa rarísima. Y es lo que estamos viviendo en el interior, ¿no? Te llevo un tema puntualmente del día de hoy. Tercer paro que la CGT hace contra el gobierno de Javier Milei. Hay quienes acusan a la CGT de haber estado dormida durante el gobierno de Alberto Fernández y que ahora en poco más de un año ya le hicieron 3 paros al gobierno de Milei.
¿Qué opinión tenés sobre esto? Mira, un país en donde no hay diálogo, vos tenés que expresarte de alguna manera. El paro es una clara muestra del fracaso en el diálogo. En este caso no hay fracaso en el diálogo, hay ausencia de diálogo. Entonces, si vos no podés hablar, y de alguna manera te tenés que manifestar. Resultados se manifiestan de esta manera. Entonces, más que enojarse con los que hacen paro, me parece que lo que deberían empezar a reflexionar, que deberían tener un poquito más de diálogo, y de esa manera tratar de evitar que pasen estas cosas. Me parece que eso es un reflejo absoluto de eso. Y el problema del parámetro respecto de... Yo fui opositor del gobierno anterior, y con esa autoridad digo, paremos de plantear a ver qué pasaba. Bueno, fenómeno, que alguien hizo algo mal antes, y ya la política se ocupará a través de las elecciones, la gente no lo votará, y si alguien hizo las cosas mal, entonces que vaya preso, lo que sea. Pero la lógica de justificar cualquier desastre porque antes uno hacía una cosa o antes uno hacía una a la otra, es una de las causas para mí fuertes de la decadencia argentina, ¿no? Me quedo con esto que decías del diálogo. ¿Cómo estás viendo el diálogo puertas adentro del peronismo? Porque estamos frente a una crisis puntualmente en Provincia de Buenos Aires entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que revela un poco que hay como una atomización en los principales partidos. Le pasa al PRO, le pasa al peronismo. ¿Hay diálogo suficiente? ¿Qué es lo que te preocupa esta situación como de resquebrajamiento del espacio político? Sí, porque me parece que estamos pensando que vamos a recuperar al peronismo discutiendo saldos y retazos de un poder perdido. Y la forma de recuperar es acercarse a la gente, no al poder. Las discusiones de poder lo único que hacen es alejarte de la gente. Entonces me parece que poner demasiado énfasis en eso es en alguna medida seguir demostrándole a la gente que vos estás jugando otro partido, estás en otra sintonía. Y los peronistas tenemos una enorme responsabilidad, porque nosotros, frente a lo que hoy está planteando el actual gobierno nacional, el peronismo tiene prácticamente la obligación moral de pararse a plantear un modelo de país distinto, no solo desde la retórica de la justicia social, sino desde la solidaridad como mecanismo de organización social. Pero si los peronistas lo que estamos haciendo es peleándonos por saldo y retazo del poder, y la gente va a ir a buscar esa representación en otro lado. ¿Dónde te va a encontrar parado, Juan Manuel, estas próximas elecciones? Trabajando para lograr la unidad del peronismo como base para hacer la unidad de un frente nacional que a nosotros nos permita conseguir algo que sea superador a Milei. Hay que salir de la fase de la resistencia al actual gobierno y empezar a construir un proyecto superador. Yo estoy parado en ese lugar, lo hago desde el peronismo y tratando de zanjar, habiendo tenido muchísimos problemas con el sector hoy oficialista en el partido, tratando de entender que nuestras diferencias, al lado de lo que estamos viviendo hoy, son casi una anécdota. ¿Y vos crees, perdóname, que se puede dar ese paso adelante con Cristina manejando el peronismo? Mira, lo tenemos que intentar entre todos, y también tenemos que ser francos en una cosa. Este año, probablemente eso, está bien que sería bueno que lo hagamos, no es tan indispensable porque estamos frente a una elección provincial, digamos, más allá que se eligen cargos nacionales, sí. La lógica es estrictamente provincial para evaluar cada una de las cosas, pero si no empezamos a construirlo ahora, al 27 no llegamos ni a palo. Juan Manuel, te agradecemos mucho esta conversación con No la vimos venir aquí en LEDFM. Que tengas un gran día. Igualmente para ustedes. Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta. 44 pasaron de la 1, dale. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas.
Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, 46 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Ahí estaba mirando, Cande, me estaba metiendo un poquito en tu expertise. Sí. Que nuevamente los mercados, después de haber ayer rebotado, luego del anuncio de Trump de la suspensión, hoy vuelven a mostrarse a la baja y los papeles argentinos otra vez vuelven a caer. ¿Qué es lo que se puede esperar en los próximos días con esto, ¿no? Porque mucha incertidumbre, Alex, muy incierto el panorama. Mira, estaba mirando. Te voy a agregar algo que leí recién, que decían que se analiza desde el Tesoro de los Estados Unidos dar un apoyo, un refuerzo importante al desembolso del Fondo Monetario Internacional para tratar de estabilizar las cuerdas. Bueno, el secretario del Tesoro viene el día 14, lo anunció Luis Toto Caputo hace un ratito. Sí. Estaba mirando que el dólar está subiendo de nuevo. Sí. El blue 1365. Divino. Hermoso, sí, este país. No ganamos para susto. Bueno, a ver, vamos a tratar de entendernos con la macro porque el mercado sube y baja todos los días y nos ponemos muy nerviosos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos va a venir en unos días nada más. El 14 se va a reunir con Milei y se va a reunir con Caputo. Sí. Esa visita es importante por esto que vos decís, también por el acuerdo bilateral que está buscando Argentina, que es muy difícil que se realice, pero que seguramente conseguirán que haya arancel cero para algunos productos puntuales, que es muy importante para la Argentina poder exportar, aparte de para los privados que los exportan. Como país, si perdés volumen en determinados productos que exportamos a Estados Unidos, sería una caída importante de las exportaciones y de los impuestos que se recaudan a través de ellas. Mientras tanto, mañana se espera que el Fondo Monetario Internacional se reúna, el famoso board. El board es el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? El Fondo Monetario ha anunciado de manera formal, a través de un comunicado que se dio a conocer hace algunas horas atrás, que antes de ayer, que fue aprobado el crédito, el nuevo acuerdo de facilidades extendidas para la Argentina, que durante 4 años el Fondo Monetario nos va a asistir, es decir, durante los próximos 4 años, una vez que se firme formalmente esto, se van a desembolsar 20.000 millones de dólares que van a llegar a la Argentina por tramos. La discusión ahora es cuánto llega en el primer desembolso. El gobierno quiere 12.000 y el fondo, por lo menos por lo que dijo Cristalina Georgieva, considera que 8.000 estarían justificados, pero bueno, peso más, peso menos, casas más, casas menos. Sí. Ay, si le sobra algo, nosotros estamos siempre bien predispuestos para recibir. Sí, para ser amigos del fondo. Bueno, lo cierto es que durante 10 años vamos a poder ir devolviendo esto.
digámoslo como es, en realidad son fondos para pagarle nuevamente al fondo, no es que vamos a... O sea, no nos va a entrar nada, Ita. No nos va a entrar nada. Van a servir este primer desembolso posiblemente para lo que el gobierno llama capitalizar el Banco Central, y yo me acuerdo y digo, pero no lo íbamos a demoler al Banco Central. Sí. Lo íbamos a incendiar, lo íbamos a cerrar. Bueno, ahora lo vamos a capitalizar al Banco Central. Lo cierto es que lo que el fondo no quiere que ocurra es que la Argentina use esos fondos para pisar el dólar. Okay. Pisar el dólar sería mantener el tipo de cambio planchado en torno a los 1.076 pesos que vale el mayorista oficial ahora. Sí. Con el crawling pega el 1%, eso no va a seguir de acá en adelante, eso está claro, lo dicen los economistas, las consultoras, toda la gente de la City porteña que sabe de qué se trata. El dólar lo van a tener que ir soltando, probablemente vayamos a un sistema de flotación sucia, como se le llama, flotación administrada, es decir, con bandas cambiarias. ¿Qué significa esto? Contame un poquito, yo no entiendo nada. A ver, vos explícame. Ahora me dicen, bueno, pues, el dólar va a flotar entre bandas. Va a flotar entre bandas. ¿Qué significa? Y no son bandas de bandas de orquestas de música, quiero decir. Yo digo, capaz militares. Que no dije, esta va a decir bandas delincuentes y yo iba a decir, no sé, por eso digo, qué sé yo. No, vándalos, no. Vándalos chinos, no. Vándalos chinos. Va a ser así. Suponete que el gobierno establece como metas y dice, si el dólar no cae por debajo de los 1.200, entonces yo no me meto. Cuando esté por debajo de 1.200, salgo a comprar para que suba un poquito y quede arriba de 1.200. Si está por debajo de 1.500, tampoco intervengo para frenar la suba. Si flota entre 1.300, 1.400, hasta 1.500 lo banco. Okay. Cuando se va a disparar por 1.500, salgo con las reservas a vender. Entonces, siempre voy a tener un dólar que esté entre 1.200 y 1.500. Suponete, no significa que estas sean las variables. No son los números. Más o menos son los que se conversan, pero hay que esperar que el gobierno nos confirme de qué estamos hablando. Bueno, dentro de este segmento, o sea, entre esta banda de flotación de un piso de 1.200 y un techo de 1.500, es más o menos lo que el gobierno planea que flote. Entonces, un día lo vas a ver a 1.365 como ahora, otro día lo vas a ver a 1.245, otro día lo vas a ver a 1.480, y supuestamente ahí el gobierno va a decir, lo ve pasar, y no va a intervenir de ninguna manera. Sabemos que hay muchísimos mecanismos para intervenir en un mercado cambiario, pero lo cierto es que ese sería el compromiso que asumiría con el fondo. Dentro de este esquema de flotación, en esta banda, entre estos renglones, yo me quedo y intervengo solo cuando se dispara por arriba o por abajo de. A ver, vamos a preguntarle a Federico Bacareza, que está en comunicación con nosotros. Hola, Federico, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Alejandra, Candelaria Alejandro, es un placer saludarlos. Un gusto, gracias Federico por atendernos. Bueno, ¿cómo lo estás viendo vos, Federico? Bueno, todo el mercado medio está a la expectativa también. Una cosa son las variables endógenas, o sea, las variables que se pueden llegar a controlar internamente, y otra cosa son las variables exógenas. Pensemos que hoy por hoy estamos en un mercado internacional sumamente volátil, sumamente cambiante. Hay un gobierno estadounidense que está, tratando como hacer una suerte de reseteo de la economía mundial, favorable, lógicamente, a la mirada que tiene el gobierno estadounidense, porque Estados Unidos es muy grande, tiene mucha gente y muchos intereses también, y no todos van para el mismo lado, pero todo va a depender también de el entorno, podría decirse, del ambiente internacional, de cómo funcione y cómo funcione también la economía mundial. Está claro. Ahora... Hoy por hoy las variables exógenas, vieron que a veces al mundo le iba muy bien y a la Argentina muy mal. Sí. O sea, nos ha pasado casos en los cuales, por ejemplo, los últimos años al mundo no fue la mejor etapa de la economía mundial, por ejemplo, los años 90, ¿no? De la economía mundial, en la época de crecimiento, de expansión, no fue tampoco la primera década, podría decirse, de la economía mundial, pero después la salida de la pandemia hasta el año 2024, podríamos decir que habían, más allá de las guerras, ¿no? Las guerras de Ucrania y toda la situación, digamos, sumamente penosa, el conflicto en Israel, todo lo que pasó en el medio, tomemos la economía en su conjunto. Europa tampoco atravesaba el mejor momento, pero podríamos decir que la economía mundial en su conjunto creció 3,5%, 3,2%, es un número que no está mal para la economía mundial. Creció eso. Y a la economía mundial le iba muy bien, pero a la Argentina realmente le iba muy mal. Acordémonos el año 2023, la sequía, todo lo que pasó. Ahora el gobierno trata de decir, nosotros tratamos de que la economía esté lo más estable posible, el tipo de cambio esté lo más estable posible, está súper apreciado, hay muchos desafíos que afrontar.
hay muchos interrogantes dentro de la economía que todavía no tienen respuesta, hay tensiones adentro, hay reacomodamiento de los sectores, pero vamos a tratar de ser lo más normales posibles, pero lo que se está desmadrando es la economía mundial. Hay que no nos está ayudando ni un poquito, ¿no? No, ni un poquito. O sea, cuando vemos el año, es la antítesis al año 2023. O sea, vos tienes una economía mundial, un Joe Biden inyectando liquidez a la economía mundial, un Estados Unidos consumiendo, una China que se venía recuperando, no a toda velocidad, pero sí a velocidad crucero se venía recuperando de la pandemia, un Brasil creciendo a 3,5%, o sea, todo para que vaya a 10 puntos y la Argentina cayendo 2% del PBI, o sea, con un dólar explotadísimo, sin dólar. Ahora la Argentina dice, bueno, ahora yo voy a bailar este paso, pero el que cambia el paso es la economía mundial. La verdad que no pegamos una, sinceramente. La verdad que no, la verdad que no. Pero ¿qué expectativas tenés de lo que diga mañana el Fondo Monetario respecto de este famoso desembolso? Si van a ser 8.000, si van a ser 12.000 millones, ¿cuánto va a ser? ¿Y cuánto en realidad soluciona los muchos líos que tenemos nosotros puertas adentro, más allá del contexto internacional? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que siempre caer en el Fondo Monetario es muy malo. O sea, depender de que el Fondo Monetario te dé una ayuda para que tu economía funcione es realmente muy malo. Es una noticia muy mala. Sea para la Argentina, sea para Grecia, sea para España, sea para Portugal, sea para el país que sea, llegar al Fondo Monetario pues te vas a arruinar. Y en general porque agotaste otras instancias previas también, Sí, ¿no? ya la verdad, tu economía es un desastre y tenés que caer ahí. O sea, celebrar que el fondo es un amigo es lo mismo que celebrar que está yendo un prestamista de última instancia, claro, que sabe que las cosas te están yendo muy mal. Así que cuán mal tienen que estar las cosas para que celebremos que el fondo es un amigo. La verdad que pensemos en España, Grecia y Portugal, y la verdad que nosotros vamos peor todavía que España, Grecia y Portugal en su momento, ¿no? Ese post-2008 por ahí que tuvieron que pasar estos 3 países de Europa. Entonces, depender del Fondo Monetario es porque realmente algo no está funcionando en la economía y no se están generando los dólares suficientes que debieran generarse para no tener que caer en el Fondo Monetario Internacional. Si tu economía genera divisas, pensemos, si no tenemos un problema, en la Argentina hay un problema, que es que la economía no genera divisas, ¿por qué los demás países no tienen el mismo problema? Bueno, entonces no es, bueno, hay un manual de economía y un manual para la Argentina. No, hay un manual de economía y la Argentina está haciéndolo realmente muy mal y viene hace muchas décadas, ya te diría hasta 2 décadas haciéndolo realmente muy mal. Entonces lo que nos tenemos que poner a pensar es cómo vamos a generar divisas para que no dependamos del fondo, porque el fondo no te puede prestar eternamente, si vos no lo vas a tener para devolverle. Y Federico, ¿y vos no ves que el gobierno no sé, cambió el rumbo de cómo veníamos los últimos 4 u 8 años de Alberto Fernández y Mauricio Macri? ¿No crees que se está modificando o crees que al contrario, si no, está yendo o acelerando por el camino equivocado? No, es que no cambió nada prácticamente. No cambió nada. La diferencia es que Alberto Fernández, el fondo no le decía yo te doy 10.000, 15.000 millones más cuando vos los necesitabas. No, Alberto Fernández también hubiese estado en una situación, digamos, no hubiese tenido un problema cambiario. El gobierno de Alberto Fernández además fue un gobierno de devaluación permanente porque el fondo no le prestaba. No tenía la asistencia del fondo. Javier Milei no cambió absolutamente nada. Lo que hizo fue un ajuste fiscal muy fuerte, la presión impositiva, pensá sobre todo en los sectores que generan divisa. O sea, pensá en los sectores que generan divisa. ¿Cuáles son los sectores que generan divisa en la Argentina? El los campo. Exportadores. Sí, no tenés otro. Les voy a dar un ejemplo que yo lo doy siempre en las clases de economía, ¿no? De Brasil a Argentina. ¿Quién hizo bien y quién hizo mal? En el año 94, 1994, o sea, hace 30 años atrás, las exportaciones de Brasil eran 2 veces y media las exportaciones de Argentina. O sea, no estábamos tan mal. O sea, podíamos decir que podíamos negociar más de igual a igual. No te digo de igual a igual, pero bueno, podíamos negociar un poco mejor. Casi. Eran 2 veces y media. Te dice, bueno, también el tamaño de Brasil me también arriba. Hoy las exportaciones de Brasil son 7 veces las exportaciones de Argentina. 7 veces. La presión fiscal de Brasil no es muy diferente a la presión fiscal de Argentina.
Hasta te diría que si vos tomás la masa total de impuestos, la masa total... Es más grande la de Brasil que la de Argentina. Es más grande, sí. El aportante en Brasil aporta un porcentaje mucho más grande. El tema es cómo están distribuidos los impuestos. Vos no le podés cobrar impuestos a las exportaciones. Cuando vos haces algo y nadie más lo hace, hay dos posibilidades, nada más que dos. O sos el tipo más brillante del mundo o sos el más idiota. Si sos el más brillante, te va a ver bárbaro y todo el mundo te va a empezar a imitar. Ahora, si vos seguís haciendo lo mismo y nadie más lo hace, y te tenés que dar cuenta que sos el más estúpido. Y el cobrar derecho de exportación es un impuesto que ningún país del mundo le cobra. Que Rusia lo cobra nada más que sobre el petróleo y sobre el trigo, nada más. Pero no lo cobra sobre ningún otro impuesto de absolutamente nada más. Cobrar derecho de exportación, pensá que vos le vas a decir a un país, che, bajame los aranceles, y vos decís, che, yo te estoy cobrando 10% de arancel y vos le estás cobrando a tus exportadores 30%. Claro. Entonces no hay nada más perverso, y esto lo digo en términos, sacá la política, sacá quien sea, no lo digo por ningún partido político, nada, no hay nada más perverso que cobrar derecho de exportación, porque tus exportaciones no crecen más una vez que vos pones un derecho de exportación. Por eso es que las exportaciones de Argentina se clavaron en los últimos 10 años. O sea, es que hoy por hoy exportamos 2% menos que lo que exportábamos hace 10 años. Brasil exporta 5 veces más. Sí, no estamos teniendo una política que incentive las exportaciones, que es lo que nos trae divisas. Eso no, claro, y si vos no te genera divisa, no podés hablar de restricción externa, como hablan algunos heterodoxos, diciendo, Diaman hablaba de que la industria no es la que genera divisa. No, al contrario, si Diaman se levanta de la tumba hoy, se vuelve a morir de nuevo. Porque Diaman decía, nosotros le estamos pidiendo al campo dólares para bancar nuestra industrialización y no estamos generando las suficientes exportaciones industriales. Y hoy por hoy tenés grabadas las exportaciones agrícolas y tenés grabadas las exportaciones industriales. Vos sos un suicida, vos te querés suicidar verdaderamente. Y vas al Fondo Monetario Internacional a decirle, mirá, la verdad que nuestra balanza de pagos no está funcionando bien, no está llegando y claro, ¿cómo vos querés generar divisas? Nadie va a invertir en una Argentina para que exporte, nadie, es un suicidio invertir en la Argentina para exportar. Pero eso hay que entenderlo y hay que despolitizar esa discusión. Y vos decís, ¿y cómo hacemos para salir? ¿Cómo hacemos para salir de ese esquema? Pues intentamos generar la divisa suficiente. ¿Cómo salimos? Bueno, lo que tenés que hacer es sentarte con el campo, decirle, yo te voy a bajar 20% anual acumulado los derechos de exportación y vos me vas a aumentar 20% las exportaciones anualmente. ¿Se puede hacer eso? Sí. Entonces, la baja del impuesto a las exportaciones te va a compensar con la llegada de dólares de un aumento del 20% anual de la cantidad producida en términos agrícolas. Vos le llegás a decir al campo, te bajo 20% las exportaciones, te bajo 20% los derechos de exportación, y el campo te invierte de una. El campo te invierte enseguida. Lo que pasa es, ¿para qué vas a invertir ahora si entre la caída del precio internacional, el diferencial de dólar que vos me pagás y el que yo después tengo que ir a comprar, y los derechos de exportación, no me dejás ganancia para nada, te termina subsidiando la exportación? Claro. No tiene sentido. ¿Para qué te voy a invertir? No te compro ni una rueda ni una rueda para un tractor. ¿Para qué te voy a invertir si salgo perdiendo? Federico, se nos fue el programa. Te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Vamos a seguir charlando en el transcurso de los días, ¿eh? Ojalá la veamos venir. Ojalá que la veamos venir. Crucemos los dedos que las cosas salgan bien. Ojalá que sí. Federico Bacareza. Le mando un fuerte abrazo. Vale, gracias. Federico Bacareza, economista. Bueno, 3 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Nos estamos yendo. Siempre nos estamos yendo. Nos quedó corto el programa. Sí. Corto. Vamos a pedir 2 o 3 horas más en cualquier momento. Bueno, dale. Vos manejalo. Ella se encarga de todo. Ustedes ya saben cómo es esto. Ella se encarga de todo. Hasta el jueves que viene a la 1 de la tarde acá en FM LED. Los esperamos. Y bueno, aunque nuestros invitados digan lo contrario, no la vimos venir. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm.
Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos Radio en Vivo.